saludamos con nuestra primera invitada. Nos acompaña vía telemática Verónica Artola, economista, exgerente del Banco Central del Ecuador. Economista Artola, qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenida. Le acompaña Licenia Espinel. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en su primera emisión. ¿Cómo despide Ecuador en el ámbito económico el 2023? Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, realizado en diciembre de 2023, se pronostica un crecimiento del 1,9% de la economía ecuatoriana para este año y se expresa según el nivel de aumento del Producto Interno Bruto, pero las previsiones no son tan halagadoras. Según CEPAL, esto significará una desaceleración en la creación del empleo, la persistencia de la informalidad y de las brechas de género, entre otros efectos. No hay buenas perspectivas en lo que tiene que ver con la economía ecuatoriana, pero comencemos con cómo cierra el Ecuador en cuanto a su crecimiento económico, pobreza, inflación, desempleo. ¿Qué números nos deja el 2023? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como usted menciona, hay esas estimaciones de la CEPAL, pero también el Fondo Monetario en octubre de este año ya estimaba que la economía ecuatoriana va a tener un crecimiento más bajo. Pero además, Licenia, hay que completar esto con la última, digamos, la última publicación del Banco Central, en donde muestra que la economía ecuatoriana al tercer trimestre de este año 2023 ha decrecido en 0,4%. Son datos de la semana pasada nada más que acaba de publicar el Banco Central. Y no son buenas noticias porque ya habíamos reducido nuestra estimación de 1, miento, de 2,5 más o menos a 1,8. Recuerdo que la última vez que conversamos yo decía, a duras penas vamos a crecer al 1%, y justamente ahora dice que tuvimos un crecimiento chiquitito del 0,4%, que la verdad eso no nos ayuda a tener un crecimiento importante. ¿Y por qué se debe eso? Básicamente, Licenia, ¿qué es lo complicado? Hemos tenido un decrecimiento del consumo de los hogares del 4,7%. Yo siempre lo he dicho, los hogares son los que mueven la economía, entonces eso significa que no estamos generando empleo, que los niveles de pobreza y extrema pobreza siguen altos. Pobreza supera el 25%, extrema pobreza ya estamos alrededor del 10%. Entonces eso implica que la economía ecuatoriana para el año 2024 va a tener una serie de retos importantes. Y si a eso le sumamos también, Licenia, que la inversión en el tercer trimestre de este año 2023, como digo, los últimos datos, ha decrecido en un 5,6%, tanto inversión pública como inversión privada. Entonces, nuevamente, para el año 2024, tratar de recuperar todo ese tema de la inversión, cómo recuperamos la confianza en el país, cómo hacemos que la inversión realmente sea importante, va a ser clave para poder generar empleo y tratar de reactivar la economía, que lamentablemente este año 2023 no ha sido fácil para el Ecuador. Estamos con una ley económica urgente que se ha puesto ya en vigencia, con la que se espera recaudar por parte del Estado o el gobierno alrededor de 800 millones de dólares, pero también hay modificaciones en el pago del impuesto a la renta para el próximo año. No obstante, las necesidades de financiamiento son enormes. Con todo este panorama con el que cierra el 2023, usted ya ha mencionado, hay un crecimiento de pobreza extrema, indigencia, desempleo. ¿Cómo se presenta el panorama económico para el 2024 con todos estos antecedentes? Sí, ya, yo creo que la intención de la ley que fue aprobada recientemente en la Asamblea Nacional es interesante para el mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Hay una serie de estudios que nos muestran que todo este tema de incentivos tributarios para atraer las inversiones no necesariamente nos van a dar resultados inmediatos. Pero por el otro lado, como usted bien menciona, vamos a tener una afectación también en cierta recaudación de impuestos y en otras tal vez por el tema de remisión, que es donde Ujú. estaba, yo creo, apuntando el gobierno. Podríamos tener alrededor de 800 millones de dólares. Pero lamentablemente estas últimas semanas hemos visto cómo los proveedores del Estado están demandando que se puedan poner al día el Ministerio de Economía y Finanzas. El mismo ministro de Finanzas hace un par de semanas dijo que los atrasos del gobierno pueden superar los 5.000 millones de dólares. Así es. Eso va a sumar obviamente al déficit del Estado. Yo en algún momento había dicho que el déficit podría ser entre los 5 y 7.000 millones de dólares. Bueno, está alrededor de los 5. Entonces, creo que son cifras que nos van a complicar poder iniciar el año 2024 acelerando la maquinaria pública.
Yo Ujú, siempre lo he dicho, en el Ecuador necesitamos que el sector público pueda volver a trabajar de una manera importante para que la economía se reactive, porque nuevamente la inversión extranjera, la inversión privada no está llegando y ya estamos viendo estos últimos datos incluso del mismo Banco Central, donde se ha desacelerado y ha decrecido la inversión. Entonces yo creo que el panorama es complejo, más lo que usted acaba de decir del tema del financiamiento. Yo sinceramente no tengo claro de dónde se va a financiar el gobierno. Ya el ministro de Finanzas ha dicho que se han sentado con los organismos multilaterales, pero no hay algo concreto que digamos de aquí van a llegar. Las necesidades de financiamiento por lo menos van a ser de 10.000 a 11.000 millones de dólares este próximo año 2024, porque necesitamos justamente ir cubriendo todos estos atrasos para que algo se pueda reactivar la economía. Ya en esta nueva reforma urgente, que fue un tema de debate, que no se trató mucho, pero que fue interesante, es cómo dejo de pagarle al Banco Central, ¿no es cierto?, para ujú. tener un poco más de oxígeno y con eso tratar de ponerme al día de ciertas obligaciones. Ojalá que con esa reforma se pueda mejorar, ¿no es cierto?, estos temas de reactivación de la economía, pero lamentablemente no veo una medida clara para que esto pueda pasar en el próximo año. ¿Qué recursos le queda entonces al gobierno si no haya, por al menos por ahora, una medida clara? ¿Se ha logrado sortear los pagos del sector público y de otras necesidades emergentes como a los municipios más pequeños en lo que tiene que ver con noviembre y con diciembre? Pero en enero comienza todo otra vez. ¿Qué opciones le queda al gobierno además de acudir al endeudamiento, que tampoco es algo que sea en el plazo más corto? Yo creo que lo que está, bueno, que lo dijeron, creo, en estos días, ¿no? Empezar en enero a conversar ya de una manera mucho más seria de qué va a pasar con la focalización de los subsidios. Ujú, Yo creo que ese tema va a ser muy importante porque va a ser un ahorro para el Ecuador que se puede destinar justamente para ir cerrando el hueco que tenemos y ver cómo se puede ir reactivando la economía. Otro de los temas que se tendría que ver es definitivamente, yo sigo insistiendo, que un acuerdo con los organismos multilaterales va a ser súper importante, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, porque nos guste o no, yo creo que el fondo nos puede abrir las puertas para poder sentarnos con el resto de organismos multilaterales. Mira qué está pasando, Licenia, con la Reserva Internacional. No ujú. lo habíamos visto tan baja hace muchos años, ya está menos de 6.000 millones de dólares la reserva. ¿Y por qué es esto? Porque la reserva se nutre también de recursos frescos que llegan del exterior y durante todo el gobierno del presidente Lazo, especialmente en este año 2023, no se lograron concretar ninguno de los acuerdos, ninguna fuentes de financiamiento importantes. Entonces sí se necesita también eso tanto para reactivar la economía, para que el sector público esté mejor, pero también, sobre todo, para que la Reserva Internacional también esté mucho más fuerte y sea como una buena señal de que la economía ecuatoriana y la dolarización se mantienen fuertes. Entonces yo creo que por ahí el gobierno tendría que hacer y de alguna manera tratar de generar también incentivos para que la gente vuelva a creer en el país. Creo que el tema de seguridad, no, sinceramente no estamos viendo algo muy fuerte que pueda para la ciudadanía en general ver cómo se puede mejorar la seguridad. Ujú. Creo que eso va a ser importante también para incentivar que nuevas inversiones, que nuevas personas quieran apostar por el país y de alguna manera reactivar la economía. Lo que pasó hace la semana pasada, todo el tema del caso Metástasis, creo que fue un shock para todos. Algo se está haciendo, algo se quiere abordar en el tema de seguridad. Entonces yo creo que por ese camino también va a ser importante qué vamos a hacer, cómo vamos a tratar toda esta economía, digamos, obscura que tenemos en el Ecuador y que eso se necesita también ir mejorando para que la economía real, que la economía realmente de las inversiones buenas, de la producción, puedan ir generándose también en el Ecuador y más en este año 2024 que lamentablemente yo creo, Licenia, va a ser complicado por el lado económico, pero también por el lado político. Ujú. Porque cuánto vamos a Un año tener, preelectoral, vamos a además. empezar ya a hablar de la consulta popular que Ujú. ha dicho la ministra del Interior, vamos a empezar también a hablar, ¿no es cierto?, de las mismas elecciones presidenciales para el año 2025. Entonces creo que el presidente Noboa va a tener 5 o 6 meses exagerando para poder hacer algo, porque ya después entraremos en todo este tema político nuevamente. Con 5 o 6 meses en la práctica para poder hacer algo, como se dice, economista Artola, y tomando en cuenta la situación económica de los ciudadanos, de los ecuatorianos hoy por hoy, eh,
¿Hay un ambiente adecuado como para poder implementar esta focalización de subsidios que políticamente no tiene un peso y no es un peso positivo realmente para el gobierno que decide optar este mecanismo? ¿Hay las condiciones como para aplicar la focalización de los subsidios y hasta qué punto hay el ambiente adecuado en los organismos internacionales como para colaborar en estos momentos y auxiliar al gobierno ecuatoriano? Yo creo que deberíamos aprovechar, Licenia, estos 5 meses y el gobierno debería aprovechar. Justamente lo que un poco me preocupa es estas intenciones de reelección, porque si yo quiero reelegirme no voy a tomar las decisiones complejas, pero por otro lado debería, justamente pensando que tiene estos 5 meses para hacer un giro estructural en el Ecuador, debería hacerlo el presidente y el gobierno del presidente Noboa. Yo creo que intenciones de los organismos multilaterales de poder apoyar al Ecuador siempre están. Incluso yo entiendo que todos estos organismos ya se han reunido, ¿no es cierto?, con las nuevas autoridades para ver cuáles son las facilidades y las opciones que se podrían dar al Ecuador. Por suerte, creo que el tema del fenómeno del Niño ya no va a ser tan fuerte, dice que va a ser de mediano a leve en el Ecuador, entonces esas líneas de financiamiento que se tenían conversadas por ese tema podrían ser reutilizadas en otros, ¿no? Reactivar la economía, ver las necesidades que se tiene. Entonces creo que apertura de los organismos multilaterales hay, porque lamentablemente con el riesgo país tan alto que tenemos todavía, salir a mercados Ujú. para poder emitir bonos, yo creo que en el año 2024 va a ser muy complejo, a menos que haya una decisión súper buena que haga que el riesgo país baje, que no la veo. El ministro de Finanzas dijo que tal vez a final de año, yo no sé si sea tal tan buena idea eso. Entonces, los organismos multilaterales van a ser la opción. Y nuevamente, volver a ver cómo reactivamos la economía a través del sector público, ver cómo esos subsidios se focalizan de mejor manera, cómo, no sé, los recursos que no tengamos del todo bien ejecutados se puedan ejecutar en temas importantes para la economía, creo que va a ser clave. Nuevamente, enfocarnos en 3 o 4 sectores va a ser lo indispensable. No va a tener tiempo el gobierno para mucho más: educación, salud y seguridad. Ver cómo enfrentamos el tema de seguridad, creo que pues, puede ser un cambio súper importante. ¿Qué pasó en El Salvador, Licenia? El Salvador, ¿no es cierto?, con Bukele. Ujú. Algunos nos guste, a otros no nos guste, pero con Bukele se recuperó todo el tema de seguridad y volvieron las inversiones y volvió a ser un país súper interesante Pero hay de por para la medio allí, ciudadanía. pero hay de por medio allí también, economista, toda una inversión social. No es solo el tema de la seguridad, va acompañada también del ámbito social. Sin lo uno, lo otro tampoco da resultado. Y en El Salvador se ha hecho algo de inversión social también. Por supuesto, y si nosotros empezamos a analizar por cuáles son las raíces de todo este problema de inseguridad que vive el país, es justamente todo el abandono, ¿no?, que tienen esos sectores, qué oportunidades tienen, qué se les ha dado por parte del sector público y del sector privado, casi nada. Entonces, lo único que tienen es poderse unir a estas bandas criminales que les ofrecen justamente estos recursos fáciles, por así decirlo, pero que tienen unas consecuencias muy graves. Entonces, efectivamente, Liceña, por eso yo decía, salud, educación y seguridad. Creo que en esos 3 sectores se tendría que centrar el gobierno, y el Ministerio de Inclusión Económica y Social también tiene un papel súper importante para ver todo el tema de la focalización de las ayudas sociales que se hicieron y que incluso se tenían recursos para eso de los organismos multilaterales. Creo que en estos 5 meses efectivamente es muy poco tiempo, pero sí se pueden dar los primeros pasos, e incluso sí se podría hacer un tema de revisión de los subsidios, o de la Ujú. focalización de los subsidios. Creo que sí es un tiempo totalmente válido, sobre todo porque ya hay avances, hay muchísimos avances en ese tema. Entonces creo que el gobierno debería coger eso y ver cómo los puede implementar de una manera muchísimo más ágil. El gobierno tiene un poquito más de un mes ya en funciones. ¿Son correctas los pasos que ha dado en materia económica, a su criterio, economista Artola, las decisiones que ha adoptado el ministro de Economía hasta el momento? No hemos tenido mucho, Licenia, lamentablemente. Tampoco creo que se le puede pedir mucho más, porque sentarse en el sector público, entender, y con toda la coyuntura tan compleja que tiene un Ministerio de Economía y Finanzas que no tiene plata, que se llegó a sentar para pagar los décimos, para pagar los sueldos, para pagar todos los temas de atrasos, es bien difícil. Como digo, lo creo que apuntaron por la ley económica urgente, que le salió bien. Creo que fue una negociación política muy interesante, porque
pudieron aprobarla sin mucha complicación. Incluso el propio presidente no vetó nada y automáticamente la mandó al registro oficial. Entonces creo que por ahí jugaron, por así decirlo, Ujú. y lo jugaron bien para poder tener una viabilidad política para estos cambios. Pero ahora en el mes de enero esperaríamos tener algo más de políticas, ¿no? Un poco más Ujú. fuertes para, como decimos, reactivar la economía y poder algo ir mejorando la situación en la que está el Ecuador. Usted menciona que es indispensable ahora reactivar la economía desde el sector público. ¿Cómo se reactiva la economía desde el sector público? ¿Qué medidas se deben tomar para cumplir este objetivo? Como digo, yo creo que se necesita, en primer lugar, revisar efectivamente cuáles son esos sectores en donde no se ha ejecutado la plata y Ujú. poder destinarlos a estos dos o tres sectores que realmente necesitan en este momento los recursos. Otro de los sectores que es súper importante siempre en el Ecuador es el tema de la construcción, todo el tema de no hacer nuevas carreteras o nueva infraestructura en general en el Ecuador, porque ya la tenemos, pero sí todo el tema, por ejemplo, de reactivarla o de mejorarla o de, no sé, de irla De mejorando, darle básicamente, mantenimiento que porque tampoco tenemos se ha dado. exactamente Ujú. el mantenimiento que no tenemos, eso puede ayudar mucho a reactivar la economía también. Y ese casi 5% de decrecimiento que yo decía al inicio de la entrevista de la caída de la inversión pública, perdón, inversión pública e inversión privada es básicamente por el sector de la construcción. Entonces, el sector de la construcción además es el segundo o tercero en importancia en demandar empleo. Entonces, eso también nos podría ayudar a reactivar el empleo y reactivar, ¿no es cierto?, el crecimiento económico. Y otro de los temas, Licenia, que creo que se tiene que enfocar y que usted lo decía al inicio de la entrevista, es todo el tema de políticas públicas para las mujeres, para los jóvenes que realmente no encuentran trabajo. Es mucho más complicado. ¿Qué se puede hacer? Trabajos técnicos, no sé, que en el gobierno se pueda ayudar y en los GATS, y en los GATS también Ujú. ver cómo se puede dar eso. Yo sé que yo siempre he dicho, desde fuera es mucho más fácil, adentro con 160 millones de dólares en la caja y con 5.000 millones de atrasos es una locura, pero creo que se tienen que priorizar para que al menos en el 2024 tengamos una esperanza de que las cosas pueden cambiar, porque si no ya vamos algunos años en esto sin ver un norte, sin ver una luz, decimos las cosas pues, solamente se están complicando, no solamente que están mejorando. Entonces creo que el sector público puede ser, pero el sector privado también creo que tendría que apostar un poquito más por el país. Entiendo las dificultades, sobre todo por el tema de seguridad, pero creo que el sector privado sí puede hacerlo, porque y hay que recordar que 8 de cada 10 empleos se genera en el sector privado, Licenia. Entonces creo que el sector privado sí tiene que jugar un papel importante también para reactivar la economía. Hemos llegado a este punto crítico en la economía nacional, economista Artola, por decisiones adoptadas en los últimos gobiernos, pero centrémonos en el reciente, en el del presidente Guillermo Lasso. ¿Podíamos haber tenido otro escenario? ¿Se tomaron las medidas incorrectas? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Es resultado, es consecuencia del manejo económico durante el gobierno del presidente Lasso? Como usted dice, efectivamente en el Ecuador lamentablemente no hemos hecho reformas estructurales desde hace muchos años. En el Ecuador no se genera empleo, Licenia, desde el año 2014. Desde el año 2014 tenemos una composición de la población económicamente activa donde solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo formal. Ha cambiado entre 4 y 3, pero no hemos cambiado mucho más. Pero yo sí creo que las cosas se fueron complicando muchísimo más en el gobierno del presidente Lasso, lamentablemente. No se tomaron ninguna decisión adecuada. ¿Qué decisión tenemos, Licenia? Lamentablemente no tenemos obras, no tenemos decisiones de política pública, no tenemos decisiones de política social, no tuvimos nada, lamentablemente. Entonces, yo creo que el año 2023 realmente fue dramático para el Ecuador. Vimos todos los indicadores que se fueron deteriorando de una manera realmente inconcebible, y sobre Ujú. todo el tema de seguridad fue una cosa brutal para los ecuatorianos que vivimos de ese tema. Entonces yo creo, y como lo he dicho también, el gobierno del presidente Lasso y su equipo nos quedaron debiendo porque no se vio ninguna decisión adecuada, y lo único que hizo fue complicar la realidad económica, social y de seguridad del Ecuador en este año 2023, que ahora por supuesto para el presidente Noboa es mucho más complicado poderla reactivar en el año 2024, pero como digo, recién va mes y medio, pero esperaríamos que ellos puedan tomar unas decisiones muchísimo más acertadas para este año 2024. ¿Cómo termina el 2023 para el Ecuador en cuanto al endeudamiento, economista Artola?
Tenemos una deuda que, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Economía y Finanzas, supera los 60.000 millones de dólares. Eso significa 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso también, ¿no? Hay que revisar porque tenemos una ley que nos dice que tenemos que ya ir bajando ese límite de endeudamiento y también incluso si el Ecuador quiere acceder a los organismos multilaterales, está casi en el techo de esos cupos. Entonces necesitamos ir revirtiendo eso porque tampoco es sano ir endeudándonos, pero nuevamente yo creo que en este momento, en este bache, en esta crisis, sí necesitamos de esa ayuda de los organismos multilaterales para ver después con otras medidas ya más estructurales cómo la economía en el 2024 va tomando un poco más de rumbo. ¿Esos 60.000 millones de dólares incluyen la deuda externa y la deuda interna? Exactamente, todo lo que es con el BIES, con el mismo Banco Central y por supuesto con los organismos multilaterales y también gobiernos amigos, como por ejemplo el gobierno de China, que todavía tenemos también una deuda importante con ellos. En cuanto al empleo, ¿cómo están las cifras con las que cierra el 2023 en cuanto a empleo y desempleo? El empleo, Licenia, lamentablemente no ha cambiado. Como decía hace un momento, solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo formal. En el desempleo, más del 50% de la población está en desempleo, perdón, en subempleo, que es el empleo informal, que yo Ujú. lo he mantenido. Lamentablemente, si yo no tengo un empleo formal, necesito buscar alguna forma de llevar los recursos a mi casa y es justamente a través de este subempleo, de este empleo informal. Y si en eso completamos y vemos el empleo, por ejemplo, en las mujeres es más bajo que en el de los hombres. Tenemos mayor informalidad en las mujeres, mayor desempleo en los jóvenes. Entonces, son grupos de atención realmente prioritaria que si bien en esta última ley de reforma urgente ya se ponía algo de eso, ojalá realmente las empresas puedan empezar también a contratar a estos grupos de población que son más vulnerables todavía. 50% de la población en el subempleo, es decir, que el 40% restante eh, está con empleo formal, ¿o es mucho menor la cifra del empleo formal? O sea, es 3 de cada 10 ecuatorianos, esos, digamos, 30% 30%. aproximadamente es el empleo formal. Ese 10% es gente que no quiere ni estudiar ni trabajar. Por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica se hizo un análisis muy interesante en donde tenemos alrededor del 6-7% de jóvenes que ni estudian ni trabajan entre los 18 y 23 años. ¿Y por qué pasa esto? Porque he tratado de encontrar trabajo y no consigo, entonces ya no lo logro y no tengo los recursos necesarios para poder entrar a estudiar tampoco. Entonces es una frustración para las familias, para los jóvenes, que es súper complicado y que por ahí también la política pública podría hacer algo. El presidente Noboa dijo, ¿no?, que iba a hacer un tema de acceso universal a las universidades, que los jóvenes puedan ingresar. Veamos, yo creo que es una propuesta muy ambiciosa, no creo que se pueda hacer, pero sinceramente ojalá, porque es un porcentaje muy alto de jóvenes que no estudian ni trabajan y que lo único que quieren hacer es salir del país, como estamos viendo esta nueva ola migratoria que se está Ujú. viviendo en el país. Entonces, es complejo, pero volviendo al tema, ¿no? 3 de cada 10 ecuatorianos solamente tienen un empleo formal. En cuanto a la inflación, ¿cómo cerramos en el 2023 con la inflación? La inflación es una de las más altas que tenemos desde que estamos dolarizados, Licenia, pero sigue siendo, digamos, relativamente baja comparado con otros países de la región. Estamos alrededor del 5% de inflación, pero ojo, eso no es gracias a las políticas públicas que hemos hecho al estar en un país dolarizado. Nosotros importamos, por así decir, la inflación en función de qué pasa con los commodities, qué pasan con las materias primas internacionales. Hay un boom, ¿no es cierto?, de inflación lamentablemente en el mundo. Ujú. Tenemos Estados Unidos con una inflación superior al 8%. Entonces, claro, algunos dicen, es que en Ecuador no deberíamos preocuparnos, pero de todas maneras, para ser una economía dolarizada y tener la inflación más alta desde que estamos dolarizados, es complicado. Pero lamentablemente creo ahí sí que no hay una política pública interna que podamos hacer. Eso va a depender mucho de lo que está pasando internacionalmente. En Estados Unidos, por eso se han subido las tasas de interés para tratar de cambiar, ¿no es cierto?, y revertir ese tema de que la inflación pueda ir bajando poco a poco, pero está costando muchísimo más aquí o en Estados Unidos, entonces eso también nos va a costar a nosotros como Ecuador, ir bajando la inflación. Los atrasos, usted mencionaba que las necesidades de financiamiento del Ecuador llegan aproximadamente a 10.000 millones de dólares. De estos 10.000 millones de dólares, ¿cuántos son solo atrasos?
Los atrasos de lo que dijo la última cifra el ministro de Finanzas la semana anterior es alrededor de 5.000 millones de dólares, Licenia. Y eso, si es que está todo contabilizado, esperaríamos que sí. Entonces, esos atrasos suman al déficit, que el déficit Ujú. por lo tanto podría estar justamente mínimo entre 5 y 6.000 millones de dólares que necesitaríamos cubrir, no necesariamente todo y no necesariamente tenemos que tener un superávit en el próximo año, pero nuevamente las necesidades de financiamiento para al menos cubrir algo de los atrasos, para al menos darles algo a los GATS que también se les está debiendo, Ujú. para algo poder reactivar la economía, yo decía entre 10.000 y 11.000 millones de dólares mínimo el próximo año 2024. Ayer el presidente de la República anunciaba la firma de los primeros contratos de inversión por alrededor de 67.5 millones de dólares. Estas nuevas inversiones, economista Artola, están vinculadas al sector acuícola, manufacturero, pero en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Lasso, también se anunciaron muchas firmas de contratos de inversión, alrededor de 9.500 millones, se decían en el gobierno del presidente Lasso, en 260 contratos. ¿Eso fue un anuncio? Porque en la práctica vemos cómo está la economía, vemos que el empleo no ha crecido, vemos que la pobreza se ha disparado. Estos nuevos contratos de inversión, ¿se pueden contar ya como inversión como tal o es apenas un anuncio de intenciones de invertir en el Ecuador? Lamentablemente es un anuncio de buenas intenciones, Licenia, nada más, porque como usted bien lo dice, en el gobierno del presidente Lazo también se firmaron. Es como que yo digo, ¿saben qué? Quiero invertir en el Ecuador porque me parece que es un país interesante y voy a hacerme un complejo turístico de 10.000 millones. Ok, lo firmo. Pero ¿cuánto realmente llegó? En el año pasado solamente llegaron 817 millones y en los 2 años del presidente Lazo 1.900 millones, Licenia, nada más de los más de 10.000 millones de dólares que se había firmado. Entonces, ojalá de esos 60.000 que usted acaba de decir, por lo menos llegue. 67.5. O pueda llegar, ¿no es cierto? Al menos el 1 o 2% que ya sería un montón de plata, sería buenísimo para el Ecuador. Pero una cosa es firmar licencia y otro es realmente lo que llegue. En el Ecuador, lamentablemente, con el riesgo país, con la situación de seguridad tan compleja, no solamente que no están llegando, sino que se están yendo. Hay Ujú. negocios importantísimos, ¿no es cierto? Sobre todo en Guayaquil, que están cerrando de décadas que han estado en la ciudad y que lamentablemente se están yendo. Entonces, lo que yo digo con esto es una cosa es firmar y otra cosa es lo que realmente llegue. Entonces veamos si efectivamente esos recursos que se han firmado el día de ayer pues llegan al país. Ojalá sí sea, porque nos ayudaría un montón, pero no creo que lamentablemente sea el total que pueda llegar al Ecuador en los próximos años. Muchísimas gracias, economista Artola. Siempre muy interesante conversar con usted, muy gentil por habernos acompañado y nuestros mejores deseos de éxito para el 2024. Muchas gracias, Licenia. Igual a usted lo mejor para este 2024 y para el Ecuador. Que nos lleguen muchas cosas lindas y mejores este próximo año. Que Ojalá tengan así un sea. excelente día. Muchas gracias.